Bienvenidos a este camino que llevamos, que llevamos hacia Baos. Ese es nuestro Road to Baos, es el segundo evento que hacemos. Nos quedan unos cuantos que si este os va a parecer interesante, los otros también. Y vamos, bueno, pues a hacer este camino mes a mes hasta que lleguemos al evento que nos ocupa. Y bueno, esto es lo que tenía que contaros. Vale, entonces ahora, sin delatar más el inicio, vamos a dar paso a Nacho Ortega y a Pau Mugarra, que son los encargados de hablarnos de los mapas de Warly, ¿vale? Así que, todo vuestro. Vale, pues si queréis voy a compartir la pantalla, ¿vale? Y voy a poner la presentación. Bueno, nos presentamos un poquito. Yo soy Pau Mugarra, soy Agile Coach. Bueno, es lo que pone en mi LinkedIn, tampoco es que me súper represente, ¿no? Pero eso es lo que pone ahí. Y trabajo en UST Global. Es una empresa que está en Madrid, es una internacional, pero bueno, digamos que somos una pequeña islita dentro de lo que es la multinacional. Somos una islita que somos la práctica de transformación de negocio y bueno, pues nos dedicamos a todo esto, ¿no? Temas de transformación, agilidad, bla, bla. Y bueno, Nacho, ¿nos comentas un poquito tú? Sí, bueno, soy Nacho Ortega, también soy Agile Coach, no sé si lo pone en mi LinkedIn o no, pero creo que sí lo soy. Actualmente estoy colaborando con eDreams y como podéis imaginar en estos días estoy bastante ocupadillo. Y bueno, dicho esto, queríamos arrancar con nuestro meetup a ver qué os parece. Como disclaimer, me gustaría dejar claro que ni Pau ni yo somos expertos en el tema. Lo único que queríamos hacer es compartir con todos vosotros y con la comunidad nuestro conocimiento y sobre todo nuestra inquietud sobre este tema de los mapas de Warley, que nos parece muy interesante y vamos a ver si despierta la misma curiosidad que despertó en nosotros, en vosotros. Si me pasas, Pau, ahí. Vale, perfecto. Empezamos con la definición de mapa. ¿Qué es un mapa? Pues básicamente por definición el mapa es una representación gráfica de un modelo tridimensional en 2 dimensiones que intenta reflejar la realidad. ¿Por qué un mapa es un mapa? Porque si tuviera tanto detalle como tiene la realidad, estaríamos duplicando lo que es una realidad y generando una realidad alternativa que por teoría es imposible. ¿Me pasas, Pau? Vale, ¿y qué tenemos en un mapa que hace que un mapa sea un mapa? Primero es que hay una representación visual, que tenemos que tener acceso a poder verlo. Después representa un contexto específico, es decir, tenemos un mapa de Francia, un mapa de las calles de Barcelona, un mapa del mundo. Luego tiene una posición. La posición es importante, la posición en la cual están sus elementos y la posición de cara a la cual se alinean todos ellos. Y luego están los componentes que entran dentro de este mapa. Luego todos estos componentes giran en torno a un ancla, que por ejemplo en un mapa un mapa geográfico, el ancla es la brújula que tenemos abajo, que nos indica la dirección del norte, y con eso podemos situar la dirección de los elementos con respecto a cada uno de ellos. Y el movimiento. ¿Qué significa el movimiento? Que es cualquier elemento dentro de este mapa que se mueva, tiene significado la posición en la cual se coloque de nuevo, porque las distancias entre cada uno de esos elementos importa. Y ahora entraremos un poco más en detalle en qué significa todo esto. Vale, aquí tenemos el primer mapa. ¿Qué opináis de él? ¿Alguien que se anime? Vale. Por aquí están diciendo que es un impact mapping. Correcto, es un impact mapping. Pero yo le corregiría un poquito y yo diría que sería un impact diagram. Porque como hemos dicho antes, un mapa tiene que tener los elementos que hemos mencionado antes. Es decir, que sea visual,
este diagrama es visual, que tenga un contexto definido. Aquí exactamente estamos viendo cómo conseguimos 6 millones de usuarios activos, que tenga un ancla, que es ese objetivo, ese punto de referencia, que esa es la necesidad que tenemos, que tenga componentes, pues todas esas necesidades y los elementos que nacen de esas necesidades hacia la derecha son los elementos que forman este mapa, y después el posicionamiento y el movimiento. Aquí, si por ejemplo movemos lo que aquí hemos llamado la weekly email hacia arriba o hacia abajo, es decir, estamos alterando la posición que tiene con un movimiento, no cambia el significado de este diagrama. Esa es la diferencia que hay en concreto entre diagrama y mapa en este escenario. Porque si lo subimos hacia la arriba o lo movemos hacia la derecha, las referencias que tiene en este contexto siguen siendo las mismas, pero la posición varía. Y en un mapa en sí no es lo mismo que si cogemos Madrid y lo ponemos a la altura de Cádiz en el mapa, creo que hay una pequeña diferencia si nos tenemos que mover a Madrid. Sí, hay una pregunta en el chat. Dicen, es decir, que aquí se mapean elementos, pero no es un mapa. Es el... Sí. O sea, puedes identificar los elementos, pero no tiene todas las características del mapa. Por lo tanto, no se le puede llamar mapa. Al menos técnicamente, ¿vale? Tal cual. Gracias por la pregunta, por cierto, ¿eh? Si pasas, Pau. Vale, ¿qué os parece este? ¿Alguien que se anime? De nuevo, faltaría la representación de las distancias o del posicionamiento, ¿no? Correcto. Tal cual. Tenemos los mismos elementos que hemos nombrado antes, es visual, tiene el contexto definido, tiene un ancla, los componentes del mapa están ahí. El posicionamiento es importante, pero si realizamos cualquier movimiento en uno de estos ejes, si no cambias el hilo de unión, sigue teniendo el mismo significado, con lo cual, teóricamente, no es un mapa, es un diagrama. Y esto es importante lo vamos a avanzar después, pero es bastante interesante que lo tengáis claro. Si pasas, Pau. Vale, ahora uno de los principales objetivos de Warley, de Samuel Warley, que es la persona que inició esto de los mapas de Warley, es intentar conseguir una consciencia situacional. Y para explicar qué es una consciencia situacional, él en concreto pone un ejemplo que a mí me parece súper interesante y lo voy a utilizar, que es una partida de ajedrez. Imaginaros que todo el mundo juega al ajedrez de una manera física, o sea, face to face, pero no utiliza tablero. Es decir, nosotros vamos por la calle y llevamos nuestra libreta y nos encontramos con otra persona y jugamos una partida de ajedrez, pero no estamos utilizando un mapa que represente cómo va nuestra partida, sino estamos tomando notas, por ejemplo, movimiento alfil de la casilla B2 a la casilla B3. Según va avanzando la situación, imagínate cómo de complicado puede ser representar y imaginarte dónde están todas esas piezas y qué significado tiene cada uno de esos movimientos. ¿Os hacéis una idea de qué ocurriría? Es bastante complejo. Esta misma situación ocurre con los militares. Por ejemplo, ¿por qué los militares utilizan mapas para trabajar? Básicamente porque responde a dos preguntas bastante interesantes. Una es el porqué del propósito y otra es el porqué del movimiento. El porqué del propósito, por ejemplo, sería intentar conquistar una colina. Y después tenemos el porqué del movimiento, que nos dice que vamos a atacar a esta colina por la parte derecha, que tiene menos inclinación, y esto nos va a dar una ventaja o va a reducir la desventaja que tenemos frente al oponente por estar en una situación más alta. Es decir, estamos consiguiendo entender y desvelar qué es lo que hay a nuestro alrededor y aprendiendo según vamos moviéndonos. No sé si, Pau, quieres añadir algo más en este punto. Sí, Javier, ¿querías decir algo? Nada, ¿le podéis mutear? Vale, gracias.
No, simplemente es el punto de, o sea, tener claro lo que tienes a tu alrededor, ¿vale? Y tener claro la situación, simplemente eso. Tal cual. Y ahora quería haceros una pregunta. Como hemos visto, por ejemplo, que en esta partida ficticia de ajedrez, que nosotros iríamos tomando las notas y tendríamos ahí un propósito escrito, ¿cómo creéis que están actuando las empresas? ¿Tienen las empresas estos mapas que les enseñan esta conciencia situacional? ¿Dónde están sus elementos? ¿O funcionan un poco más con texto plano? Con historias. O sea, Ujú. con storytelling. Hay mucho Sí. storytelling en las empresas, sí. O los típicos diagramas estos de los SWOT, ¿vale? SWOT, que son las Strengths, Weakness, Opportunities y la otra era Threats o algo así, y amenazas, que son como historias, ¿no? Pero no tienes un sitio donde tengas un sitio de composición relativa a que el movimiento tenga significado, etcétera, etcétera. No, creo que Pau ya ha contestado la pregunta. La mayoría de las empresas, como os podéis imaginar, no entienden su situación, dónde se colocan y dónde están los elementos que forman esta cadena de valor. Si me avanzas, Pau. Bueno, creo que esta parte creo que me toca a mí. El eje de visibilidad, ¿vale? Estaba comentando Nacho que esto lo utilizamos en las organizaciones, ¿no? Es decir, los mapas de Warley los creó Simon Warley, sobre todo para él mismo, ¿vale? Él era CEO en una empresa y él, como CEO, él quería ser un CEO de verdad, no quería ser un CEO falso. Él siempre dice en sus historias, ¿vale? Tío cuenta unas historias muy buenas y siempre cuenta que él se sentía como un CEO falso, ¿vale? Y que se puso a investigar y de ahí vio que lo que necesitaba tener era tener esa conciencia, ¿no? Es decir, igual que los militares tienen sus mapas, pues él quería tener su mapa de su negocio. Entonces, y entonces se puso a investigar y lo que decidió era que tal vez lo interesante sería mapear sus cadenas de valor, ¿vale? Entonces, él empezó por una cosa que se llama el eje de visibilidad, ¿vale? Para esto vamos a dibujar una cadena de valor, ¿vale? Voy a hacer una cadena de valor genérica, que no tenga un significado, pero luego haremos una de verdad, ¿vale? Entonces, en los mapas de Warley siempre empezamos por necesidades de usuario, ¿vale? Siempre nos centramos primero en el usuario. Entonces, digamos que lo primero que hablaríamos sería la necesidad de usuario. Luego pasaríamos o sea, de hecho, primero sería el usuario y luego y su necesidad. De esa necesidad nace, podrías conectar el componente que le da, le conectas el componente que le daría la necesidad, cómo cubrir esa necesidad con ese componente, ¿vale? Y luego podrías crear más componentes. Luego aquí tendríamos, por ejemplo, si queremos cubrir más necesidades, pues pones otra necesidad y lo cubres con otro componente. O otra necesidad que tiene más componentes o otra necesidad que tendría incluso más componentes, ¿no? Es decir, cada una de esas cadenas de valor, pues digamos que estaría representada y lo que está más arriba es más visible para el usuario, ¿vale? Lo que es, por ejemplo, para el usuario lo más visible son sus necesidades y luego los componentes que le dan respuesta a esas necesidades, ¿vale? Vale, vamos a ver, por ejemplo, una cadena de valor que sería la de una taza de té. Imaginemos que tenemos dos perspectivas, ¿vale? Tenemos la perspectiva de negocio y de cliente, es decir, yo como negocio quiero vender una taza de té, o sea, quiero ganar dinero. Entonces, ¿cómo lo hago? Pues yo sé que la gente quiere comprar tazas de té, quiere té, entonces yo lo que voy a hacer es hacer tazas de té. Pero aquí es interesante que en vez de ver, o sea, siempre va a estar nuestra perspectiva, pero lo interesante es centrarnos en la perspectiva del cliente. El cliente quiere una taza de té, ¿vale? Vale, entonces, para una taza de té, ¿qué necesitamos? ¿Vale? Bueno, pues necesitamos agua caliente, necesitamos una taza y necesitamos té, ¿vale? Estos serían los componentes de una taza de té, ¿vale? Pero digamos que queremos ir un poco más lejos, ¿vale? ¿Qué nos haría falta? Pues, por ejemplo, para tener agua caliente. Pues para tener agua caliente necesitamos agua y una tetera. Ya decimos, vale, pero para la tetera, ¿qué nos haría falta? Es decir, nos hace falta energía para calentar esa tetera, ¿no? Bueno, esto es simplemente una representación, ¿vale? A lo mejor alguno de vosotros piensa, pero bueno, yo en la taza tendría esto y esto, yo en el té tendría esto y esto. Cada uno, cuando crea su mapa, pone los componentes que le parecen relevantes. Y además hasta el nivel de detalle que le parece relevante. ¿Audio? ¿Nick? ¿No nos escuchas? Bueno, continúo, ¿vale? Que no me quiere distraer. Entonces, cuando estamos, fijaos que el eje de visibilidad, ¿vale? Está, cuanto más arriba estamos más cerca de lo que es la necesidad del cliente,
lo que él ve, ¿vale? Es decir, él ve la taza de té, no ve todo lo que hay por debajo. Él no sabe con qué tetera lo haces, no sabe cómo consigues la energía, no sabe cómo consigues ese agua caliente, simplemente él ve esa taza de té, ¿vale? Bien. Entonces, pero esto sería simplemente el primer eje, ¿vale? En un mapa tenemos dos ejes, el de la Y y el de la X, ¿no? Entonces, Warley se machacó mucho la cabeza para intentar encontrar qué podía ser ese eje de la X que le permitiera colocar las cosas en un mapa, que le diera ese contexto, que le diera esa posición y que le diera movimiento. Entonces, como él creo que es geneticista de estudios, a él le vino a la cabeza el tema de la evolución, cómo evolucionan las cosas. Es decir, cómo evolucionan los componentes de una cadena de valor. Por ejemplo, cómo evolucionaría la energía. Ahora luego lo vamos a ver, pero primero os quiero dar un ejemplo bastante actual, ¿vale? ¿Alguno de vosotros ha seguido los lanzamientos de SpaceX, de Elon Musk, estos que han hecho últimamente? ¿No? Irache dice que no los ha seguido. ¿Alguien por aquí que haya estado al tanto de las noticias, ¿no? De que han hecho un lanzamiento, que han utilizado la tecnología de SpaceX? Sí, por Vale, aquí la gente va pues sí. diciendo que sí. Sí. Vale, es un tema bastante interesante, ¿no? Es decir, bueno, pues aquí lo que han hecho en SpaceX es, y vale, los que seáis expertos de este tema a lo mejor me mandáis a la mierda, ¿vale? Pero yo estoy simplificando mucho, ¿vale? Lo que ha hecho SpaceX es coger lo que son los lanzamientos de las lanzaderas, los cohetes estos enormes que se utilizaban, que no eran reutilizables, que se utilizaban una vez y eso se perdía, ellos lo han convertido en algo que se puede reutilizar. Entonces, ellos han evolucionado esa parte del producto. Ahora ellos tienen un producto reutilizable. Antes era una cosa hecha a medida, para cada lanzamiento se hacía a medida, se hacía un cohete. Ahora ya no hace falta. Hay una empresa que ha creado un producto. Entonces, ha evolucionado ese producto desde custom build, que es hecho a medida, a producto. Esto es el eje de evolución, ¿vale? Aquí veis las cuatro partes, veis los cuatro estados, ¿vale? Tenemos primero el primer estado sería la génesis. Este es el estado donde nacen las ideas, ¿vale? Aquí es un espacio muy caótico, hay mucha incertidumbre, ahí no se sabe lo que va a pasar, ¿vale? Nada, pero ahí es donde nacen las cosas. Luego pasaríamos a la parte de hecho a mano o hecho a medida, ¿vale? En este caso los cohetes estaban en hechos a medida. Cada vez que se hacía un lanzamiento tenías que crear ese cohete. Luego ya han evolucionado gracias a la oferta y la demanda, que esto es un tema que luego a lo mejor explicamos, hemos pasado a producto. Esto quiere decir que como ha evolucionado el cohete, ahora ese cohete está en la etapa de producto. La etapa de producto tiene ciertas características. Una de ellas es pues, que se consigue pasta con esto. Es decir, cada vez que SpaceX utiliza uno de esos productos, la NASA tiene que pagar por eso. ¿Vale? Y luego ya pasaríamos al último estado, que ya es el Commodity Utility, que es, digamos que es algo que se utiliza, que tiene todo el mundo, que ya no hay competición por diferenciación, sino que es más un tema de coste. Por ejemplo, la energía. La energía es algo que ya es ubicuo, ya está en todas partes. Tú no te fijas tú no sabes si tienes un enchufe o no tienes un, tú das por hecho que tienes enchufes. Das por hecho que tienes enchufes, das por hecho que tienes electricidad y la electricidad va por coste. Si tú tienes un proveedor que te ofrece la energía más barata, tú te vas a ese proveedor, ¿vale? Y además das por hecho que eso no va a fallar. O sea, son como cada estadio de evolución tiene ciertas características, ¿vale? Esto es algo que habrá que machacar mucho, ¿vale? Porque ya os digo, en 10 minutos nos voy a explicar exactamente qué es cada estado. Esto hay que trabajarlo mucho. Pero quedaos con esa idea, ¿no? Génesis, nace la idea, ¿vale? Mucha incertidumbre, mucho caos y ahí mueren muchas cosas, ¿vale? Mueren muchas ideas. Pasamos a la parte de hecho a medida. La parte de hecho a medida ya es algo que se puede utilizar, pero que falla bastante, que cada vez hay que hacer uno nuevo, etcétera, etcétera. Si seguimos evolucionando, acabaremos convirtiendo en un producto, ¿vale? Un producto que normalmente suele estar bastante diferenciado. Y ya por último, si la cosa evoluciona mucho, acabaremos en un estado en el que ya todo el mundo tendría uno si quiere y ya la competición va por precio, ¿vale? Bien. Ahora vamos a ver, para nuestra tacita de té, vamos a ver cómo la colocaríamos en el eje de evolución, o al menos cómo la vamos a colocar según la perspectiva de nuestra organización, ¿vale? Esto es importante, ¿eh?
Pues importante. Bien, primero, ¿dónde estaría la taza de té, vale? Negocio y cliente no se ponen no tienen que estar en la, o sea, no, su posición no es relevante, ¿vale? Centrémonos solamente en la taza de té. Entonces, la taza de té sería casi commodity, pero sigue siendo un producto, ¿vale? La gente sigue diferenciando, etcétera, etcétera. Vale, ahora pasaríamos a los tres componentes que tiene, taza, té y agua caliente. Las tres estarían en un estado muy evolucionado, que sería commodity. O sea, está en todas partes, diferenciación por precio, se puede... No es algo que nos preocupe, ¿no? Es decir, lo compramos a alguien y ya está. Ya luego pasaríamos a agua y tetera. En este caso, agua está muy industrializado, el agua es algo que está en todas partes. Vale, Eduardo, preguntas, ¿negocio y cliente vienen siendo como stakeholders de la necesidad? Estaba contestándole yo. Bueno, Sí, dale, dale. es de donde nace la necesidad, es de donde nace. O sea, el cliente y el negocio tiene la necesidad de ganar dinero con la taza de té, el cliente tiene la necesidad de tener una taza de té, ¿vale? Sí, Pero y bueno, este es un buen ejemplo también porque hay veces que solo hay una entrada. En este caso nos ha interesado poner dos para que tengáis presente que siempre Warley habla de tener en cuenta como inicio al cliente, cuáles son sus necesidades del cliente, pero a veces es interesante tener claro cómo machean y cómo se cruzan con las necesidades que tiene nuestro negocio. sí. Pero Warley es muy específico en este caso. Siempre empezar con necesidades de usuario, ¿vale? Si te centras en otra cosa, puedes liar la parda, porque si no te centras en sus necesidades y no cubres sus necesidades, luego no vas a vender, si no vas a vender, no vas a cubrir tus necesidades. Haz que tus clientes sean felices y tu cliente te hará feliz a ti, ¿vale? Volviendo al mapa, ¿vale? Hay una cosa aquí que pues, el agua está muy industrializada, pero lo que es la tetera, en nuestra organización, en nuestra tienda, son teteras hechas a medida. Es decir, cada una de las teteras las hacemos a mano para que tengan mucha personalidad, ¿no? Y ya por último, la energía. La energía es algo, lo que es la electricidad está súper industrializado, ¿vale? Vale, aquí te dejo el micro, Nacho. Vale, fenomenal. Gracias, Pau. Bueno, como resumen, qué es Warley? ¿Qué son los mapas de Warley? Pues, ¿y qué nos ofrecen? Bueno, los mapas de Warley, bajo mi punto de vista, el principal objetivo que andan buscando es conseguir alcanzar una conciencia situacional. ¿Y qué logramos adquiriendo una conciencia situacional? Pues primero encontrar y anticiparse a oportunidades de negocio, eliminar desperdicios, por ejemplo, que podamos tener y no hayamos identificado, ayudar a organizar equipos dentro de esta organización, porque, por ejemplo, no es lo mismo colocar a un equipo en una etapa temprana, en la cual estamos en Génesis, que es un equipo que es más como un early adopter, que le gusta explorar, que un equipo que lo que busca es la optimización. Con lo cual, si lo que busco es optimizar, te pondré en unas etapas más tardías. Y, por ejemplo, y también, obviamente, determinar la estrategia de la empresa, que al final es lo que andamos buscando en este punto. Quiero decir que implementar mapas de Warley no choca con utilizar OKRs o Housing Canary o los Impact Mapping. Es totalmente compatible. Es una herramienta más que nos ayuda, como he dicho, a esta conciencia situacional, pero es completamente compatible. Pues si me pasas, Pau. Pau, estás silenciado. No sé si me has dicho algo relevante. No, simplemente Ah, vale. estaba Vale, genial. respondiendo. Vale, dicho los porqués, porque es importante, eso es mi punto de vista, los mapas de Warley, bueno, es un modelo y sirve para tener estas conversaciones. No es el objetivo final tener el mapa. El mapa es la herramienta que utilizamos para empezar a generar estas conversaciones y alcanzar los objetivos que previamente he mencionado. Pau. Vale, y utilizando los mapas tenemos un lenguaje común, porque muchas veces en la cabeza cada uno llamamos de una manera diferente a lo mismo y entramos en conflicto. Y yo puedo estar viendo unas cosas que tú no estás viendo y cuando los plasmamos allí se genera esta realidad compartida. Con lo cual esto es muy interesante. Pau, ¿estás silenciado también otra vez?
Sí, aquí vuelvo yo, ¿vale? Si queréis, voy a responder las preguntas, ¿vale? Hablando, ¿vale? Sí, no me he dado Porque cuenta que había así. Lo siento. que no. Vale, estaban preguntando, ¿vale? Primero preguntaban si en la tetera, ¿vale? En el ejemplo de la tetera, pues en nuestro negocio está en custom made si viene en competencia que está en commodity. Sí, es decir, nosotros hacemos primero, reflejamos nuestra propia situación, pero también podríamos, por ejemplo, reflejar la situación de nuestra competencia o cómo está en el mercado. Es decir, no necesariamente una competencia en concreto, sino como en qué pensamos que estaría la competencia. Por ejemplo, aquí podría haber un competidor nuestro que tuviera las teteras en commodity. Entonces, nosotros tendríamos que tomar ahí decisiones sobre lo que queremos. ¿Queremos que nuestras teteras sean commodity? Es decir, nosotros queremos comprar las teteras en un sitio y ya está. O nosotros queremos diferenciarnos utilizando teteras custom made, ¿vale? Y esto, cuando entramos en lo que sería, por ejemplo, una empresa, pues estaríamos pensando en, por ejemplo, un CRM, ¿vale? Es decir, un CRM de una empresa. Imagino que sabéis lo que es un CRM, ¿vale? Si no lo sabéis, sería la herramienta que se utiliza para gestionar las relaciones de cliente, ¿vale? Es el Customer Relationship Management. Digamos que estos programas ya llevan mucho tiempo en el mercado, ¿vale? Y estos programas han evolucionado mucho. Entonces, ¿qué pasa? Que antes, cuando no habían evolucionado, te interesaba hacerte uno, porque no existía, no estaban. Pero ahora mismo están tan evolucionados que seguramente lo que te interesa hacer es utilizar un commodity. No te interesa crearlo a ti, porque eso seguramente te requiere un esfuerzo y te requiere un tiempo que tal vez no te aporte, ¿vale? Y luego, no se debería mostrar ambos casos para reflejar la competencia. Tú decides lo que quieres reflejar en el mapa. Si para ti es interesante reflejar tu competencia en el mapa, la reflejas para saber en la situación en la que te encuentras. Yo, por ejemplo, hice hace poco en mi organización, hicimos eso, hicimos un análisis de ver cómo estaban las cosas, cómo nos sentíamos nosotros que estábamos respecto a la competencia, ¿vale? Hay otro punto, perdona, Pau, hay otro punto súper interesante con respecto a esto, que la teoría de los Warley Mapping dice que cualquier elemento que está sujeto a una demanda va a evolucionar, quieras o no. Es decir, esto te ayuda a prever que va a haber cambios en tu contexto y puede facilitar que tú te acomodes y te prepares a este cambio o incluso que lo ejerzas, que tú potencies que ese cambio ocurra y estés mejor posicionado en el mercado que tu competidor, porque sabes que va a ocurrir, quieras o no, porque hay una demanda. O sea, la demanda lo que implica es una evolución. Al haber una evolución hay un cambio y el cambio es igual a un movimiento de estos elementos. Sí. Si hay oferta y demanda, hay evolución, ¿vale? De hecho, es otro de los mantras de Warley, ¿vale? De hecho, Warley durante todo el tiempo que lleva utilizando mapas, que lleva más de 10 años, no sé si eran 14, él ha hecho varias predicciones que se han cumplido. O sea, no te dice cuándo va a pasar, pero sí que sabe que va a pasar, ¿vale? Cuanta más oferta, más demanda, más competición, más evolución. Vale, ¿tenemos otros casos de mapa de Warley? Sí, tenemos otros, pero vamos de uno en uno, ¿vale? Si queréis luego al final, si os quedáis al final, os podemos enseñar varios ejemplos. Sí. ¿No creéis que el mapa puede ser utilizado para tener una visualización 360 del servicio? Sí, una de las cosas que se puede hacer es ver cómo está tu servicio. O sea, puedes mapear tu servicio y ver en qué parte piensas que tienes cada componente de tu servicio, ¿vale? A ver, ¿y si un commodity que necesita customización se clasifica como custom build? Si un commodity se tiene que customizar, no es commodity, ¿vale? Es decir, estamos hablando de producción industrial en masa. O sea, digamos que es importante, o sea, normalmente en commodity, si algo está en commodity, lo que sueles hacer es comprarlo, es decir, sueles o subcontratarlo o comprarlo, ¿vale? Entonces, si tienes que hacer algún cambio, seguramente no sea un commodity, ¿vale? Sí, y hay una Habrá parte, muchas... Sí, sí, hay una parte súper interesante también a tener en cuenta que hay muchas veces que puede ocurrir que cuando uno de estos elementos se desplaza, se mueve hacia la derecha y alcanza el estado de commodity, puede ocurrir que nazca una nueva oportunidad de negocio. Es decir, por ejemplo, la energía, al llevar la energía al commodity, esto hace que se disparen la posibilidad de haber, yo qué sé, ordenadores, televisión y la radio, que entrarían
cuando se creó la electricidad en un estado de génesis. Y después estos elementos habrán ido evolucionando, con lo cual también es un punto interesante. Vale, Nick pregunta, ¿por qué energía solo está relacionada a tetera y no también a agua? Porque es una decisión que hemos tomado nosotros. En tu mapa tú podrías tomar la decisión de relacionar directamente energía con agua, ¿vale? Estas son decisiones que tomas tú. O sea, tú decides qué componentes reflejas en tu mapa, ¿vale? Esto es muy importante porque hasta que no hice un mapa no lo entendí, ¿vale? Porque puedes, por ejemplo, cuando dos personas distintas mapean algo, el mapa siempre va a salir distinto. La gracia es que luego confluyáis y tengáis una conversación, ¿vale? Cada uno toma sus decisiones. Este mapa no es mío, esto es un mapa que ha hecho Warley, simplemente como ejemplo, ¿vale? Tú cuando estás creando ese mapa, tú tomas ciertas decisiones y tú decides qué es relevante para representar el mapa, ¿vale? De hecho, los mapas, tú decides hasta qué nivel de detalle llegas, ¿vale? Aquí en energía, por ejemplo, lo que para nosotros es un componente, si hablas a una empresa eléctrica, ese propio componente sería un mapa entero, ¿vale? Y por eso hemos empezado diciendo que al final un mapa es una representación de la realidad, pero no refleja exactamente lo que es la realidad, porque entonces tendríamos que duplicar una realidad paralela. Vale, estamos teniendo aquí... Ok, gracias. Entonces un CRM en la mayoría de los casos sería siempre un custom build. No. O sea, el mensaje que he intentado transmitiros es si tenéis, o sea, si estáis tomando decisiones sobre qué hacer, si construir o comprar, si algo está en commodity, el 99% de las ocasiones te interesa comprar, ¿vale? Porque tú no tienes que hacer todo el proceso de investigación, refinamiento, optimización, etcétera, etcétera, para conseguir un producto refinado, ¿vale? Entonces, custom build es un estado en el que están cosas que tienen fallos, que están aún en pruebas, que son experimentales, ¿vale? Entonces, no te interesa, si tú sabes que ya hay un CRM que está aprobado, que funciona, que tiene cierto coste, no lo construyes tú, utilizas un commodity, ¿vale? No entiendo la pregunta de Víctor de, ¿está alineado por el tema de cadena de valor? Esta pregunta no la entiendo, lo siento. Vale, y también con esto puedo saber qué elementos son menos visibles y los puedo resolver con commodity y qué elementos son más visibles y hacer custom aportan más valor al cliente. A ver, en la visibilidad, o sea, te permite hacer ese análisis, ¿no? Es decir, qué es más visible para el cliente y qué es menos visible. Pero no suele tener mucha relación con lo que es custom build y lo que es commodity. Puede que lo que sea visible para tu cliente sea commodity y que tú luego por debajo de los componentes estén en distintos estados de evolución, ¿vale? Normalmente el estado que más dinero da es el de producto, ¿vale? El de producto. En custom build, digamos que se hacen cosas que no son muy fiables, ¿vale? Es como, imagínate una bombilla, ¿vale? Imagínate que tú creas una bombilla ahora. O sea, que tú coges con tus propias herramientas y te pones a hacer una bombilla. La bombilla que va a salir no la vas a vender. No la vas a vender porque no va a ser fiable, porque no va a seguir los estándares del mercado, porque bla, bla, bla. Es decir, custom build es un estado en el que no hay fiabilidad, por así decirlo. Es como son prototipos, o sea, cada una se tiene que hacer manualmente. No, lo más artesanal es custom build, ¿vale? Lo más artesanal es custom build. Bueno, como veo que hay muchas preguntas, voy a continuar, ¿vale? Que si no nos quedamos, ¿vale? Si hay alguna así muy interesante, coméntamelo, Nacho, y ves respondiendo. De acuerdo, sí, les voy a intentar responder yo en texto. Sí. Ahora, os he puesto este mapa, ¿vale? Que ya lo habíamos visto antes y ya más o menos lo entendéis. Os quería haceros una pregunta a vosotros, que es, ¿qué os llama la atención de este mapa ahora mismo? ¿Qué os llama la atención? Es decir, ¿qué veis y decís, esto no me encaja? Si queréis podéis responder por el chat, podéis hablar si queréis, este es un momento de interacción. Nadie comenta nada. ¿Las distancias significan algo? Sí, las distancias significan algo, sí. Te falta ubicación. Que la taza esté en product, pero taza en commodity. A ver. La tetera no ha evolucionado. Esa es importante, ¿sabes? No me cuadra una tetera customizada tampoco visible para el cliente. Vale. Creo que estamos dándole demasiada importancia al tema de... le estamos dando demasiada importancia al tema de visibilidad, ¿vale? Pero bueno, ¿qué decisiones se tomarían con este mapa? En Génesis no hay nada. Bueno,
Lo de Génesis no... O sea, podría haber cosas, pero en este mapa hemos decidido no representarlas, ¿vale? Podrían haber cosas. Y por aquí arriba decíais que cada negocio representa su cadena de valor de una forma distinta. Sí, eso también es cierto. Bueno, pues había aquí, no me cuadra una tetera customizada, tampoco visible para el cliente. Vale. Sí, a esa pregunta he contestado yo, que esta tetera en concreto, quizá estabais diciendo que como estaba hecha a mano, está en custom build y debería estar más arriba en la parte visible. Sí, quizá puedas tener razón, pero piensa en la situación de que una tetera, por ejemplo, sea de un solo uso y que el usuario nunca llega a verla. Es decir, que preparo el té y yo como camarero te sirvo el té y tú lo utilizas. Esa tetera estaría todavía en custom build. Y tendríamos que ir refinándola y convirtiéndola en un producto para que sea, como en el ejemplo del SpaceX, que pueda ser reutilizado. Vale, o sea, aquí en este ejemplo, ¿vale? Normalmente suele llamar la atención el tema de la tetera. La tetera está en custom build, está en hecha a mano, ¿vale? Entonces, digamos que tenemos teteras hechas a mano, que nos cuestan mucho dinero, ¿vale? Y hay teteras en el mercado que ya son commodity, lo que estáis hablando de la competencia. Entonces, nosotros podríamos decidir, en vez de utilizar teteras hechas a mano, que nos cuestan mucho dinero, podríamos decidir utilizar teteras en commodity, que sería una manera de reducir precios y una manera de, simplemente es eso, de reducir precios, utilizar teteras más eficientes, utilizar teteras reutilizables que duran más, etcétera, etcétera. O sea, nosotros cuando tenemos aquí este mapa lo que nos permite es tomar decisiones, ¿vale? Una de esas decisiones podría ser pasar a teteras o aquí, por ejemplo, podríamos intentar ver nuevas necesidades de cliente, por ejemplo. Podríamos hacer teteras commodity y tazas custom. Podríamos utilizar tazas custom también, sí, si quisiéramos, ¿vale? Sí. Si es un tercero que provee el té o tetera, ¿dónde se ubicaría en el mapa? Se pondría exactamente en el mismo sitio, ¿vale? Nosotros no depende de quién te provee el componente la posición. Normalmente, si está en commodity, suele venir de un proveedor. Si está en custom build, normalmente la sueles hacer tú, ¿vale? Estos son por regla general. ¿Siempre un componente commodity va a ser más barato que custom build? ¿Dependerá? No, no depende. O sea, te voy a poner un ejemplo, ¿vale? La electricidad, ¿vale? ¿Qué crees que va a ser más barato? ¿Hacerte tú un generador o comprar la electricidad generada por una central nuclear? ¿Vale? Esa es la diferencia. Es decir, estamos hablando de cosas industrializadas. O sea, es muchísimo más barato. Depende de la oferta que haya. Industrializadas y porque ha habido competencia en el camino, porque como hemos empezado a decir, diciendo, estos elementos van avanzando y van evolucionando porque hay una demanda y una demanda implica una competencia, que se va creando competencia, con lo cual si se ha movido ese elemento hacia un commodity, quiere decir que por la teoría misma dice que te ha salido competencia en torno a ese elemento, con lo cual ahí es donde esta competencia hace que discutas el precio, con lo cual tienden a ser precios más asequibles, más finos. Sí, es como... Ahora mismo vosotros os plantearíais crearos vuestro propio generador o crearos vuestra propia depuradora de agua o crearos vuestra propia, no sé, es como, eso es custom build, o sea, lo haces tú, es algo hecho a mano, es algo hecho para la situación. Pero si algo ha llegado al tema, al industrializado, al commodity, es como que ya ni siquiera te planteas, o sea, te lo puedes llegar a plantear si tomas una mala decisión, pero normalmente no te lo planteas, o sea, no tiene sentido, porque ya es un tema que ya está muy trillado, ya está muy optimizado, muy eficiente. Es decir, es como Internet, por ejemplo. Tú te plantearías montarte tu propia red de Internet. A ver, la visibilidad puede estar a la vista o por el cliente percibe su uso. No, simplemente es visibilidad, es decir, es simplemente lo cerca que está del cliente, ¿vale? No le deis tanta importancia al tema de la visibilidad, ¿vale? O sea, nos centramos más en el tema de la evolución que de la visibilidad. Es simplemente una forma de colocar la cadena de valor, ¿vale? Para que sea más visual, ¿vale? Pero no
no es tan importante. O sea, además nosotros podemos decidir si es más o menos visible. O sea, tú decides si la tetera está más arriba o más abajo. No, o sea, porque se la puedes enseñar. Tú se la puedes dar para que la utilice. O sea, no es tan importante, ¿vale? Vale. Vamos a parar con esta discusión, ¿vale? Ahora vamos a continuar, que si no se nos hace muy tarde, ¿vale? Bueno, os hemos enseñado lo que son los mapas, ¿vale? Pero Warley, Simon Warley, no solamente creó los mapas. Es decir, él cuando estaba pensando en temas de estrategia y demás, pues investigó muchos libros, investigó muchas cosas. Entonces, al final él llegó a lo que él llama el ciclo estratégico, ¿vale? Se basó en 5 factores de Sun Tzu, los 2 tipos de por qué y en el bucle de Oda, de John Boyd, ¿vale? No sé si lo conocéis, no es importante, os voy a explicar ahora el ciclo, ¿vale? Como os decía Nacho al principio, cuando nosotros queremos hacer algo, tenemos 2 porqués, ¿vale? Tenemos el porqué, nuestro propósito. Es decir, por ejemplo, yo tengo una compañía que vende aviones. Pues mi propósito es vender aviones. A lo mejor mi propósito es, por ejemplo, como con Google, es organizar toda la información de la Tierra. Pues tienes ese propósito, ¿vale? Es tu propósito, tu porqué, ¿vale? Pero además tenemos un porqué de movimiento. Nosotros cuando vemos un mapa, por ejemplo aquí, vemos que la tetera está aquí. Entonces digamos que nosotros queremos llevarla a la derecha. ¿Por qué? Porque estamos viendo que en este contexto nos interesa llevar la tetera a la derecha, ¿vale? Entonces, ¿cómo conseguimos ese porqué de movimiento? ¿Vale? Primero de todo lo que hacemos es ver el entorno, el landscape, ¿vale? Que es la primera parte, que es el mapa, ¿vale? Luego, aquí ya entraríamos en otras partes del ciclo de estrategia, ¿vale? Que os las vamos a contar por encima. Tienen mucho detalle, tienen mucho tal, pero simplemente, como os hemos dicho, simplemente que lo veáis un poquito por encima. Luego pasaríamos a lo que son el clima, ¿vale? Estos son, digamos, son reglas que se cumplen siempre, ¿vale? Y que nosotros no podemos decidir si ocurren o no, simplemente están ahí y que nosotros las tenemos que tener en cuenta. Por ejemplo, os hemos estado diciendo todo el rato que la oferta y la demanda provocan una evolución en los componentes. Esto es algo que pasa y que tú no puedes elegir. Por ejemplo, Kodak, ¿vale? Kodak tenía el negocio de las fotos, lo tenían ellos, era casi un monopolio, ¿no? Veías Kodak por todas partes. Y no sé si lo sabéis, pero Kodak fueron los que inventaron la cámara digital, ¿vale? Lo que pasa es que ellos no quisieron dejar el otro negocio, que era lo que les daba dinero. Pero las cámaras digitales siguieron evolucionando. Independientemente de si ellos querían o no, eso evolucionó. Entonces, como evolucionó, acabaron perdiendo su negocio porque no quisieron aceptar que el negocio del que ellos se habían beneficiado, sí, tenían un inventario del mercado anterior. Digamos que, a ver, esto es más complicado, ¿vale? Pero si quieres, Pau, avanzar y contesto yo las preguntas. Sí. Vale. Bueno, pues eso. El clima son las reglas que se cumplen y que son cosas que afectan al mapa y que tú no puedes controlar, ¿vale? La doctrina serían, digamos, digamos, son patrones de cosas útiles que tú puedes hacer en tu empresa para que funcione mejor. Por ejemplo, Warley propone utilizar equipos pequeños, ¿vale? Pues eso es una forma de trabajar. Luego ya pasaríamos a la parte de liderazgo, que son como formas de tomar decisiones. Es decir, dentro de este terreno de juego, pues diferentes jugadas que puedes hacer, ¿vale? Y ya por último actuar. Y luego volveríamos a hacer el ciclo entero, ¿vale? Es decir, los mapas de Warley están contenidos dentro de lo que sería este ciclo, ¿vale? Son solamente la parte de landscape, que ya de por sí, simplemente el hecho de mapear ya te da mucho valor, ¿vale? Bueno, dicho esto, ¿vale? Ya os hemos dado un montón de turra, ¿vale? Ya os hemos aburrido un poquito con estos temas, ¿vale? Lo que queríamos hoy es que vosotros rompáis mano. Entonces, os vamos a pedir que cojáis algo con lo que podáis apuntar, ¿vale? Ya sea en vuestro ordenador o preferiblemente estaría bien que tuvierais un papel y boli, ¿vale? Papel, boli o lápiz o el que tenga una Surface pero que podáis dibujar, ¿vale? Entonces, os vamos a pedir que apuntéis una serie de cosas y que luego las coloquéis en el eje de evolución, ¿vale? Pero bueno, lo primero de todo es que queremos que penséis en algo que sea importante para vosotros y queréis hacer un análisis de ello.
Con algo importante para vosotros, ¿qué me refiero? Pues podría ser vuestra organización, podría ser vuestro equipo, podría ser vuestro producto, podría ser una cadena de valor de vuestra organización, podría ser un servicio, es decir, pensar en algo que te quema, ¿vale? Algo que estés pensando, oye, pues estaría bien ver la situación de esto. Yo, por ejemplo, yo hice este análisis y pensé en mi equipo. Pensé en mi equipo, en la Business Transformation Practice y pensé, pues, cómo, cómo podría mapearla, ¿vale? Mm. También Vale, sí. hicimos una práctica nosotros en un club que tenemos, bueno, un club de estudio de lectura, hicimos el mapeo de ese club de estudio, Ujú. dónde lo queríamos llevar, qué necesidades teníamos cada uno de ellos y cuáles eran los elementos que colgaban de esa necesidad. Dicho esto, es simplemente básico para que tengáis alguna idea o algún ejemplo. Ujú. Vale, pues os doy un par de minutos para que lo penséis pero esto tendría que ser algo rapidito, ¿eh? Y si queréis me ponéis en las reacciones, ¿vale? Me ponéis algo, ya sea un OK o levantáis la mano, algo, una señal para ver que ya lo tenéis. O la idea en sí, es el ejemplo que queréis mapear. Sí, también estaría bien que me preguntarais por el chat. Un prototipo software para un cliente, genial, genial. El software se presta mucho a esto, muchísimo. Vale, Israel ya lo tiene. Un modelo de batches para una formación también podría hacerse, sí. Gestión de necesidades internacionales para una solución. Joder. Tienda virtual, sí. La atención al público también. Temas densos. Sí, sí, evolución profesional hacia un nuevo rol. Eso también se podría mapear. Propósito y valores de una organización. Esta sí que se puede hacer, Berti Alejandra, se puede hacer. Lo único es que yo ahí no sabría cómo ayudarte, ¿vale? Esto ya porque sé que Warley lo ha hecho, sé que Warley ha mapeado la cultura, ¿vale? Pero no sé cómo hacerlo. Sí, pero adelante con ello, ¿eh? Si te Si tienes te ganas de sientes inspirado, hacerlo, sí. Organizar una formación. Sí, el Body Thinking también. robot para procesos rutinarios en la oficina, por supuesto. Lecturas RPA también. Vale, pues ya han pasado un par de minutos, ¿vale? Y ahora vamos a pasar a la parte de cuáles son los componentes de aquello que queréis analizar. Es decir, pensar en las diferentes partes, ¿vale? O sea, como si fuera una cadena de valor o como si fuera organizarla, ¿vale? O Mm, sea, no tenéis que organizar ahora mismo nada, simplemente pensar en los componentes que tiene eso, mm. ¿vale? Por si os sirve de ayuda, intentar empezar por una necesidad, que eso después os irán saliendo esos elementos que cuelgan de esa necesidad. Si os sirve de ayuda, ¿eh? Como pues, recordar la taza de té, ¿vale? Es decir, la taza de té que tenía, pues tenía la taza, el agua y el té. ¿Qué tenía el agua? El agua necesitaba, no, el agua tenía que ser, no era la taza, el agua caliente y el té. El agua caliente necesitaba el agua y tal, es decir, ¿vale? Igual si lo enseñas, Pau, Sí, mientras lo piensan. a ver, Estas. estos serían algunos tipos de componentes, pero bueno, pensar en lo vuestro, ¿vale? Os doy 3 minutitos para esto y apuntar los componentes, ¿vale?
Y hay una frase que yo me repito hasta la saciedad cada vez que me pongo a mapear. Voy con miedo a mapear diciendo no sé mapear, pero después me aparece esta frase y cambio de idea, que al final es a mapear se aprende mapeando. No hay otra manera, con lo cual aventuraros, equivocaros o no, y ir avanzando. Al final, salga lo que salga de ese mapa, os va a dar más información de la que teníais antes, al inicio antes de hacerlo. Con lo cual, seguro que sacáis valor. Y os puede sorprender la información que saquéis de ahí. ¿Un minutito? Vale, pues ya ha pasado el tiempo, ¿vale? De todas maneras, si luego vamos a continuar con el ejercicio, que si vais detectando nuevos componentes, los podéis añadir, no pasaría nada, ¿vale? Vale, ahora lo que queremos es que penséis dónde colocaríais estos componentes en el eje de evolución, ¿vale? Os doy 3 minutitos para esto. Pones, Pau, el ejemplo, si no te importa, si vemos, creo que quedan claros los estados, eso es. Va a recordar los 4 estados, el Genesis, Commodity, Product. Ujú. Dicho esto, también recordar que bueno, Simon Warley dice que esta es su manera de mapear, que no quiere decir que sea la más óptima. Si vosotros encontráis una manera diferente y que se adapta mejor a vuestras necesidades o a vuestra manera de trabajar, adelante. ¿Te cuesta no escribir características de los componentes en el mapa? Bueno, pues ponlo. Si te apetece ponerlo, ponlo. Lo que ha dicho Nacho, si tú quieres adaptarlo, de hecho, esta herramienta es open source, o sea que todo el mundo la puede utilizar sin tener que pagarle ni un duro, ¿vale? Y todo el mundo la puede enseñar y la puede utilizar. Y que si alguien la evoluciona, que él está más que dispuesto a verlo, ¿no? Y a promocionarlo incluso. Lo único que sí que suele pelear, ¿vale? Y que pelea bastante es el tema de las etapas de evolución. Las etapas de evolución de Genesis hecho a medida, producto y commodity, que le puedes cambiar, dependiendo del tipo de cosa, le podrías cambiar la etiqueta. Por ejemplo, también habla de teorías, se puede ver las teorías cómo van evolucionando. Él ha investigado, él es investigador también, ahora mismo, y ha encontrado 9.000 puntos de referencia para demostrar, o al menos para confirmar que estos estados son reales y que estos estados, digamos, que se pueden ver con ciertas características, ¿no? Sí, de hecho, los mapas de Warley, Simon hizo un mapeado de los mapas de Warley. Sí. Con lo cual, y no está en commodity todavía, como os podéis imaginar, con lo cual la teoría que os venimos contando durante esta última hora de decir que este elemento va a evolucionar. Exacto, que los mapas también están evolucionando. Mm. Lo digo porque un componente con unas características puede ser componente o no. Sí. O sea, según las características de tu componente,
esas características más o menos te lo colocan en un sitio u otro, ¿vale? O sea, digamos que si está en commodity tiene unas características, si está en producto tiene otras características. Y esto es un espectro, ¿vale? O sea, no necesariamente tiene que cumplir todo lo de producto para que esté en producto y no tiene que cumplir todo lo de commodity para que esté en commodity, ¿vale? No hemos entrado mucho en detalle en eso porque si no, aquí se nos hacen las tantas. Sí. Y también porque yo creo que como introducción ya está bastante bien esta información. Como hemos dicho al principio, si después os pica el gusanillo y os interesa este tema, hay un montón de información por internet. Contactar con Pau o conmigo que somos miembros de un grupo de un Slack de Warley Mapping, que estáis invitados, quien quiera. Así que, bueno, a ver si os crea un poco de picorcito. Vale, pues ya se han pasado los 3 minutos, ¿vale? Entonces, ahora quería que hicierais una reflexión, ¿vale? Igual que hemos visto con el... Sí, hay un libro, hay un libro. O sea, hay un libro gratuito. Si queréis, Sí. luego os digo dónde Sí, si no conseguirlo, lo ¿vale? encuentras, Luis, nos contactas y te lo, Sí, te lo paso. te lo hacemos llegar. Ah, mira, rápido. Mira, aquí Irache ha sido la más rápida del oeste. ¿Qué información os salta a la vista? Quiero que con esa reflexión que habéis hecho, ¿vale? Habiendo colocado los componentes en las distintas etapas de la evolución, quiero que hagáis una reflexión sobre esto, ¿vale? Quiero que penséis qué información os salta a la vista. O sea, qué reflexiones os da este mapa, ¿vale? Y luego, ¿qué acciones podríais hacer al respecto? O sea, las dos cosas. Os voy a dar 5 minutos, ¿vale? Ya, empezamos bien. Eso, ¿qué os salta a la vista? Oye, este componente aquí no me encaja. O esto podríamos hacerlo así. O aquí a lo mejor podría poner más componentes. ¿Qué os salta a la vista? Y Creo que no estoy invirtiendo el esfuerzo y la capacidad suficiente a este elemento para llevar todo el sistema donde lo quiero llevar. pongo el otro mapa, ¿vale? Ahora justo no estoy encontrando el enlace del libro, pero si alguno está interesado, que me escriba y se lo hago llegar. Que, a ver, dice aquí Roberto, que a medida que vas mapeando, vas afinando y pivotando. Sí, obviamente, obviamente. Y Sí, de hecho, también... en eso. Dale pausa igual. No, acá. Vale, y también lo que estábamos diciendo, el mapa es un mapa súper dinámico que va evolucionando como sus propios elementos. Y en el ciclo que ha mostrado Pau, el ciclo de evolución, en el estado en el cual estamos intentando entender el landscape, tenemos que revisar ese mapa de nuevo, incluso reconstruirlo, porque ha cambiado después de todas las acciones que nosotros hemos ejecutado y las que el propio sistema externo a nosotros ha hecho evolucionar. Sí, y ahí hay otra reflexión, ¿vale? Y hay dos perspectivas, ¿vale? Es decir, está la perspectiva de el mapa como herramienta con mucho trabajo y mucha dedicación y que lo mantienes en el tiempo, ¿vale? Que lo metes en una herramienta, lo cuidas, etcétera, etcétera. O hay otra perspectiva, ¿vale? De una chica que también es muy famosa en este mundillo que se llama Kat Swetel, bueno, sí, de sumar el contexto en el mapa. No sé lo que significa sumar el contexto. Bueno, lo que os estaba diciendo. La segunda perspectiva de la chica esta es que utilizar el mapa como algo, como un borrador rápido para tomar decisiones. Es decir, coges y dices, tengo que tomar una decisión sobre esto. Haces un mapa rápido en borrador, tienes la conversación y luego
lo haces un burruño con ello y lo tiras a la basura. Sí. De Están hecho, las dos perspectivas, sí. está súper divertido porque ella cuelga muchas veces fotos de papeles arrugados y escritos así a mano alzada, porque al final, como hemos empezado diciendo, el mapa no es el objetivo. Hazlo, deshazlo, rómpelo, crea uno de nuevo, crea estas conversaciones, mapea y ahí está el valor. Y también hazlo en grupo. Es muy interesante ver las distintas perspectivas para tener esa conversación. Y una cosa que recomienda ella es que cada uno haga su mapa por su cuenta y que luego juntéis y veáis cómo son las conclusiones. A lo mejor este mapa que estáis... El nombre de la chica esta es... Esto te voy a poner lo que tengo en Twitter, ¿vale? No, es Kat Suetel en Twitter es esta chica. Además tiene varias charlas, es bastante buena dando charlas de temas de tecnología. Pero utiliza los mapas como herramienta, no como un fin, ¿vale? Sino como un medio. Os queda un minuto. Jesús, cuando algo es tan comodito no lo puedes bajar a producto. Si ya es tan commodity, ya difícil meterlo en producto. A lo mejor tú intentas venderlo como producto, pero tienes que hacerlo de manera que sería una columna o sea, una colina muy difícil de subir, ¿vale? O sea, es como intentar diferenciarte ahora mismo en electricidad, ¿vale? Vas a vender electricidad mejor o... Es un ejemplo muy bestia, pero así es como funcionaría, ¿no? O ahora es como, por ejemplo, los coches, ¿vale? Intentar diferenciarte con coches. Ahora todos los coches son iguales. Es muy difícil. Vale, pues ya se han pasado los 5 minutos, ¿vale? Sé que es corto, sé que os sea poco tiempo, pero quiero que lo penséis vosotros, ¿vale? Que no seamos nosotros. Entonces, ahora lo que os vamos a pedir, ¿vale? Y aquí voy a necesitar la ayuda de Irache, es que os pongáis por grupos y que... Luego vemos lo del Slack, ¿vale? Al final, y a ver si lo resolvemos lo del Slack luego. Os vamos a distribuir por grupos para que cojáis esta experiencia, lo que habéis visto en las acciones y que las habléis en grupos, es decir, que compartáis y que tengáis un poquito ahí de juego. Entonces, nos dividimos en grupitos, ¿vale? Y tenéis 10 minutos, ¿vale? Para esta discusión, para contaros el mapa, para contaros qué acciones, qué habéis visto, qué no habéis visto, etcétera, etcétera. ¿Divides, Itache? Si tenéis cualquier pregunta, nosotros estaremos en la sala principal, escribirnos y saltamos a la sala e intentamos Sí, contestar. podéis levantar la mano, creo, y demás. Sí. Bueno, chicos, ¿qué tal la experiencia? Ahora contarnos un poquito. Ahora es vuestro momento de hablar. ¿Alguien que se atreva a compartir un poquito? Que no sea Frank, que le tengo ya muy visto. Pau. Sí. Soy Paco. Hola, Paco, ¿qué tal? Mira, yo estaba comentando con un compañero, con mi compañero de mi grupo, hablábamos sobre una farmacia. Sí. Y yo le he comentado que veía importante el vendedor dentro de una farmacia. Entonces, pienso que es un componente, ¿vale? Que puede ir desde la parte génesis porque es nuevo y, por así decirlo, caótico, a pasar a estar custom build, se está personalizando, como hace Mercadona con sus empleados. Podría llegar a ser producto, es decir, una persona importante dentro del negocio. Y si llegara a ser commodity, pues en general a lo mejor ese negocio pues ya no sería, o la persona se habría convertido todo a una venta online o algo así, ¿no? Y entonces me comentaba el compañero, dice que no veía a la persona dentro de a lo mejor dentro del mapa. Cada uno mira una perspectiva distinta. O sea, si esa persona no lo ve y es su mapa y es su cadena de valor.
¿Alguien más que comparta? Buenas, si queréis os comparto mi ejemplo. Gracias, Por favor, Alberto. Vale, era muy sencillo y hemos estado debatiendo un poquito, la verdad que nos hemos quedado cortos y también me estuvo compartiendo Nick desde Perú su ejemplo. Y yo estaba pensando pues en la necesidad de imprimir, ¿no? En estos meses ha habido muchas cosas que imprimir, muchas veces imprimes en la oficina y ahora estás imprimiendo más desde casa, ¿no? Entonces, si yo montara una tienda para poder ir a comprar esos cartuchos, ¿no? Para imprimir, pues ¿qué haría, no? Entonces estuve un poco pensando de, bueno, necesito imprimir algo ahora en el instante y a lo mejor tendría que adquirir una fotocopiadora, que sería alguna commodity, porque no la crearía yo, sino que la compraría o la, entre comillas, subcontrataría. O si necesitara imprimir en casa y no tuviera pues impresora o consumibles, ¿no? Pues qué tipos de consumibles o impresoras ofrecería, ¿no? Si fueran propios construidos por una marca que tú empezaras o si es algo que tú ofrecieras de otra marca, ¿no? Y ahí he puesto como unas ramificaciones, ¿no? Entre un poco custom build y producto, ¿no? De producto, algo que tú empiezas a crear, ¿no? Como si fuera tu propia marca y otras pues que, como comentaba antes, pues utilizadas de cualquier marca conocida, ¿no? Que hubiéramos tenido, ¿no? Claro. A mí me parece súper interesante ese punto, Alberto, de discutir por qué vas a crearte tus propios elementos cuando ya hay elementos que han sido profesionalizados, que están en la fase de commodity. ¿Cuál es el beneficio Exacto. extra que le añades a tu cadena de valor, si es que existe? O al La menos que verdad te lo que plantees. no me ha dado tiempo a pensarlo, pero sí que tendrías que tener algo que te diferenciara para que tú quisieras montarlo, desde luego. Porque fuera, pues yo qué sé, pues mejores tintas o algo especial que no tuviera la competencia bueno, es muy raro que tú fueras capaz de reducir más los costos que una gran empresa, ¿no? Que realmente ya se dedicara a esto, ¿no? Bueno, Tiene que ser otro tipo de valor. con lo cual ahí donde yo le metería más energía en vez de pensar en estos elementos, sería en pensar más en la necesidad. ¿Cuál es la necesidad que quieres cubrir? Y a partir de esa necesidad que tiene el usuario, que en este caso eres tú, se crearán estos elementos. Y ya colocarás el elemento en una parte de commodity y una parte de génesis, en base a lo que necesites. Sí, sí. Gracias, Pues espero que gracias. os sirva el ejemplo. No, si te ha servido a ti, A mí me parece interesante, sí. A nosotros, o sea, esto no es para nosotros, esto es para vosotros. Es decir, esto sí es, quiero decir, sí, la interesante es que te haya servido a ti. ¿Alguien más que quiera compartir algún ejemplo, su reflexión, a lo mejor incluso alguna acción que ha sacado de ese mapa que le interesa hacer en el futuro? Yo soy Eduardo, Hola, Eduardo. he estado con Nacho y con Daniel, creo, y bueno, nuestra discusión sobre todo basada en el nivel de detalle del mapa, ¿no? Que llega a un nivel de detalle que te tenga que servir a ti efectivamente, para identificar tus necesidades, dónde tienes que poner el foco, dónde tienes que pensar. Entonces, que es difícil, ¿no? Que es difícil. En este primer ejemplo, en mi caso ha sido la primera vez, pues yo creo que no he llegado al nivel suficiente de detalle en algunas cosas, y en otras me he pasado, entonces era difícil. Pero que es difícil saber dónde tienes que parar, para mí. Ahí está la gracia. Como decía Nacho, a mapear se aprende mapeando. Y hasta que tú tienes que tener esa conversación contigo mismo. Eso es. y que no hagas el mapa no quiere decir que no estés jugando la partida de ajedrez. La partida de ajedrez la estás jugando igual, pero no la estás volcando en el mapa. Con lo cual... Bueno, ya, ¿algún último ejemplo así de alguien más que quiera compartir? Comparto yo, soy Jesús. Hola, Jesús. Primero me ha salido como un mapa mental y al ponerlo después en las 4 columnas, pues vuelve a ser el mismo mapa mental, pero da mucha información lo que colocas en Génesis, lo que colocas en producto, en commodity, como que los mapas mentales, que los hago continuamente, tienen un valor adicional colocados con el eje de evolución. Y después también me he dado cuenta que me ponía a pintar de arriba abajo, como un esquema, un árbol invertido, y no, hay cosas que tienen más visibilidad y que tienen que estar arriba. Por tanto, también he aprendido a ver el valor del eje vertical. Muy interesante. ¿Y te has planteado hacer alguna acción al respecto de eso que has analizado? Bueno, he visto antes lo que comentaba en el chat de que lo que está en Génesis es una semilla chula que convertirlo en a medida e irlo avanzando hacia producto. Y luego alguna cosa que está en commodity, que era lo que decía antes, que
convertirlo en otra cosa porque tiene que ser otra cosa que se pueda colocar en producto porque entonces tendrá más valor para el mercado y te puedes diferenciar de la competencia. Sí. Es como, bueno, que suba en visibilidad, además de bajar los productos, que suba en visibilidad y por tanto que el cliente sea capaz de darle valor a esto. Pero entiendo que al final el ejemplo claro de la energía como commodity, pero hay, no sé, un precio competitivo podría considerarse como commodity y si lo sacas a otra cosa que sea un precio adecuado o el nombre que le quieras dar, lo puedes colocar en producto porque tiene unas características que no tiene el aprecio simplemente, lo más barato. Gracias. Bueno, pues dicho esto, ¿vale? No significa que cerremos ahora, pero paramos de compartir experiencias, ¿vale? Y ya vamos a hacer un mini cierre, ¿no?, de la sesión ya, de esta sesión. Recordaros el ciclo estratégico, ¿vale? Que esto tiene más, o sea, que no solamente es el hecho de hacer el mapa, que tiene muchas más cosas. O sea, nosotros simplemente os hemos descubierto la puntita del iceberg, ¿vale? Que luego aquí, pues, mucha reflexión, mucho trabajo, etcétera, etcétera. Y os recuerdo, mapear se aprende mapeando. Vale, bueno, aquí ya agradecimientos, gracias a la organización del Big Agile Open Space, gracias a Irache, gracias a Belén, que nos han propuesto hacer esta sesión y ha sido, o sea, nos han puesto los recursos, nos están ayudando técnicamente, o sea, esto es una maravilla. Casi yo estoy aquí como quien por su casa. En el sofá de mi casa, aunque no lo veáis. Sí, sí. Gracias a NetMind, ¿no?, por prestarnos esta cuenta de Zoom, ¿vale? Que lo agradecemos enormemente. Gracias a Simon Warley, a él por haber creado esto y por compartirlo, sobre todo por compartirlo, porque lo pone gratuito y no gana nada con esto, simplemente le ha decidido compartirlo para que todo el mundo tenga acceso a herramientas de pensamiento estratégico, ¿vale? Y muchas gracias a todos vosotros por haber acudido, ¿no? Los meetups no son nada si no viene la gente. Entonces, haber acudido y además haber participado. Gracias a vosotros por haber venido y haber participado y haber hecho esta reflexión, ¿no? Ya como ultimísimo, ¿vale? Dejar la reflexión, ¿no? Todos los modelos están equivocados, algunos son útiles. Esto es una frase de Josh Box que te dice, ¿no?, que lo interesante es la reflexión, el modelo, la información que te da el modelo. Si no tiene los componentes adecuados, si no tiene el detalle adecuado, si no tiene tal, no es importante, no tiene por qué ser perfecto. ¿Qué decisiones te ayuda a tomar? ¿Vale? Y con esto ya finalizamos ya la sesión de hoy, ¿vale? Ahora ya sería abrir a ruegos y preguntas y feedback, si queréis darnos algo de feedback sobre la sesión, sobre los mapas, sobre si queréis, pues eso, enlaces al Slack, lo que sea, ¿vale? Gracias, Paco, gracias por haber venido. ¿Alguien que nos quiera dar feedback? ¿Alguna pregunta? ¿Algo que se ha quedado en el tintero? Gracias, Belén. Agustín creo que se iba a hacer una pregunta. Sí. Bueno, muy bueno, muy interesante el tema. Me parece que nos vamos todos pensando un montón. Dispara muchas cuestiones. A mí me interesaba lo de esto del círculo estratégico que plantearon en el modelo. ¿Eso está dentro de lo que es el mapa de Worldly o hay que buscarlo de otra manera o es algo más amplio? No, el mapa de Warley encaja dentro de este ciclo estratégico. Donde ves el landscape, ahí es donde se dibuja ese mapa. Luego este mapa te ayuda a dar este contexto situacional, que luego lo mezclas con el clima, que es básicamente decisiones que tú no controlas, que están ocurriendo en el mercado, bueno, y luego la doctrina y el leadership. Y eso te ayuda a volver a actuar, a tomar esta decisión, actúas y vuelves a lo mismo, porque ha cambiado algo, vuelves a dibujar el mapa, vuelves al clima, vuelves a la doctrina, y así de una manera circular. Muy bueno, muy útil, muy interesante. O sea, esto tiene mucha chicha detrás, como se suele decir. Sí. Como estaba diciendo Pau, es la puntita del iceberg que os estamos compartiendo para ver si os crea esta necesidad de aprender más o este picorcito de quiero saber más y ya por vuestra cuenta o colaborando con nosotros podemos trabajarlo, pero ya te digo que es la puntita del iceberg. Pero esta puntita ya es muy valiosa. Es el principio. Sí.
Bueno, ¿alguien más por ahí, chicos, que queráis compartir feedback, preguntas? Hola. Sí, Nick. Hola, Nick. ¿Qué tal? Sí, justo bueno, yo también hice mi mapa y si podrían aportar o si tengo que corregir algo, lo voy a hacer. Bueno, yo hablé sobre hacer un robot prácticamente para facturas, que es lo que es RPA. Sí. Entonces, como que aquí en Perú no se maneja un estándar de facturas. Una empresa puede tener una factura física de 20 campos, otra de 10, no hay un estándar. Entonces, lo que yo he planteado es de que se necesita mucho capital humano que se encarguen de hacer esas tareas. Y a la final es muy rutinario y repetitivo. Y pienso que eso se podría automatizar. Entonces, para ello, lo que yo puse en el commodity es el producto sería la factura, ¿no? Robotizada, ya terminada. Pero para ello necesito la factura física, que estaría en mi commodity. Y también en el commodity necesitaría un software, la herramienta del RPA. ¿Qué más? Necesitaría, bueno, en el custom build estaría el caso de negocio de la empresa a la cual yo voy a automatizar esa factura, donde yo tendría que construir ese proceso de generar el documento contable en general. Generar el documento contable, pero ahí me salió una duda de que si tendría que estar en Custom Build o en Genesis, porque yo no conozco el documento físico, ¿no?, de esas empresas. Entonces, yo lo puse en Custom Build. Este desarrollo del robot que me va a hacer todo ese proceso desde la lectura, del documento físico, la captación de los datos, o registrarme en un RP o en el sistema que maneja esa empresa, y finalmente crear el asiento contable. Y finalmente entregar al final del día un set de facturas. Y listo. Ese es mi flujo. Es tu flujo. Sí. Bueno, aquí tendríamos una discusión muy larga con muchas cosas. Es decir, yo te empezaría a hacer preguntas. Lo único es que si no veo tu mapa ya no... O sea, me falta mucha información, ¿vale? Yo te diría, pues, por ejemplo, ¿por qué has puesto las cosas en Commodity? ¿Por qué las has puesto en Custom Build? ¿Cuál es la necesidad de usuario? Empezar por la necesidad de usuario y empezar a construir a partir de ahí, ¿no? Y ver cada uno de esos componentes, cómo se estructuraría, cómo se relacionaría, etcétera, etcétera. Lo he dicho es que sin ver el mapa es complicado. Bueno, claro. La necesidad es de que no depender, ¿no?, de un usuario final para tener una tarea terminada en la oficina. Si se puede automatizar, crear un asiento contable, pienso que si un robot me puede hacer eso, podría de repente sustituir a una persona o a un administrativo. Sino que mi duda de acá del mapa era en que este desarrollo de automatizar las facturas, si debería ir en Genesis o en Custom Build, porque yo me voy a encargar de desarrollar ese caso de... A ver, ¿eres la primera persona que lo hace? Es decir, ¿estás desarrollando tú la idea o es algo que ya has sacado de otro sitio y estás implementándolo tú? Sí, he visto con otras herramientas, pero quería ver acá dónde calza, ¿no?, en el mapa de o sea, si es algo que ya está establecido, que ya se ha trabajado, que ya se ha visto y hay gente que lo está haciendo, está en Custom Build, no está en Genesis. O sea, Genesis son como teorías casi, son como ideas. O sea, es como que ni siquiera se sabe si tiene sentido o no tiene sentido aún. ¿Vale? Ok, entonces Custom Build sería. Sí, perfecto. Seguramente. Excelente, gracias. Con eso ya me quedó clarísimo la duda que tenía entre Genesis y Custom Build y ya tengo una mejor idea de cómo mejorar mi mapa incluso. Excelente. Gracias, Nick. ¿Alguien más quiere compartir alguna pregunta, algún feedback? Bueno, pues cortamos aquí, ¿no? Si no hay ninguna más, cortamos aquí hoy. Espero que hayáis disfrutado, espero que hayáis aprendido, espero que hayáis sacado algo de valor
Y bueno, nos vemos en el próximo Road to Baos, que eso seguirá dando caña. Eso es. ¿Tenemos fecha ya o noticia del siguiente? Todavía no. Todavía no, pero estar atentos, que va a llegar. Lo iremos publicando. De todos modos, si alguien tiene alguna idea para un tema a tratar o lo que sea, aunque ya tenemos temas en el backlog, si alguien quiere tratar algún tema, pues que lo proponga. Eso lo podéis hacer a través del Twitter del BAOS, por ejemplo, o aquí mismo si se os ocurre algo, no hay ningún problema. ¿Vale? Gracias, Pau, gracias, Nacho. Ha sido súper interesante. Bueno, gracias a todos por venir. Otra vez los agradecimientos a Netmind por prestarnos su logística y a vosotros por participar, ¿vale? Así que nos vamos viendo por la red.